Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a este devocional. Vamos a comenzar. Ya conocemos la dinámica o la temática y quiero compartirte, ah, fíjate que ahora en el fin de semana pasado tuvimos una reunión especial con un tema diferente al que venimos o al que veníamos aprendiendo en cuanto a la serie de, de la poda. Estuvimos hablando de nuevos comienzos. Ese es el tema. Y cuando empecé a preparar este tema de nuevos comienzos, eh, eh, reflexionando, recordando, es un tema muy importante y muy interesante porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ilustraciones, de ejemplos que nos llevan a vivir o a tener esos nuevos comienzos. De hecho, en este pensar o en este pensamiento, recordaba y me daba cuenta que si, si hay algo que viene a impactar la vida de los cristianos, de nosotros, de los hijos de Dios, es justamente darnos cuenta que solamente en Dios, solamente en Jesús tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, nuevos comienzos, de tener una nueva vida y que esta nueva vida apunte a tener una vida en abundancia. Entonces, hay muchos versículos. Cuesta trabajo establecer o hacer una enseñanza cuando hay muchos ejemplos acerca del tema y y yo quisiera compartirte algo que, que está ahí en Jeremías 18. Jeremías 18, a partir del versículo 1. Entonces, a veces preparas un tema y te das cuenta que hay cientos de ejemplos en la Biblia y eso es más complicado porque no sabes cuál es el texto base o el texto central sobre el cual vas a desarrollar tu enseñanza y el ejemplo primordial que vas a establecer para la enseñanza. Entonces es complicado, pero a la vez es gratificante con Dios de darnos cuenta cómo Él está interesado en que tengamos una nueva vida. Dios está interesado en que nos demos cuenta que tenemos un Dios de oportunidades. Y justamente uno de los versículos que te estoy mencionando es este que está en Jeremías 18, a partir del versículo 1. Jeremías 18 a partir del versículo 1, Dios quiere hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ahora Dios a través de este versículo nos habla a nosotros, a sus hijos, y él toma la vida de un hombre llamado Jeremías, profeta de Dios, y dice este versículo, eh, palabra del Señor que vino a Jeremías y le dijo, levántate y vete a casa del alfarero porque ahí te haré escuchar mis palabras. Qué importante es darnos cuenta cómo Dios se vale de lo que está a nuestro alrededor, de lo que podemos ver y de lo que podemos escuchar.
y Él se vale de todo eso para poder hablar a nuestra vida. A veces pensamos que Dios solamente nos habla a través de sueños o a través de la oración o a través de la lectura de la Biblia, pero realmente no es así. Dios se vale de todo lo que está en nuestro entorno para podernos hablar, porque Dios tiene ese cuidado, porque Dios nos ama. Y entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, voy a darte una palabra para mi pueblo, pero te la quiero dar a través de ponerte un ejemplo. Y dice, vas a ir a la casa del alfarero y ahí te voy a revelar qué es lo que quiero mostrarles. Y entonces este versículo dice, y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí que ahí estaba el alfarero y él trabajaba sobre la rueda, y él trabajaba sobre la rueda. Obviamente entendemos y sabemos cuál es el trabajo de un alfarero. Es un artesano, es un artista, tiene un don, tiene un talento en sus manos, pero no solamente en sus manos, yo creo que también en su mente y yo creo que también en su corazón. ¿Por qué te menciono esto? Porque él trabaja sobre el barro o él trabaja con el barro. Pero llama la atención que este arte que tiene el alfarero de trabajar sobre el barro es que él toma algo de la nada para transformarlo en algo útil. Es decir, el alfarero puede ver lo que pocos pueden ver, o tal vez lo que casi nadie ve. ¿Cómo es posible que de una masa de barro que no tiene forma, que simplemente es una masa, de pronto lo pueda transformar en un utensilio, en algo útil, en algo que tiene forma? Y eso nace en la mente y en el corazón del alfarero. Así es Dios. Él toma nuestra vida sin rumbo, sin sentido, sin dirección. Una vida completamente anormal, una vida deformada, pero finalmente nos toma en sus manos. Tu vida está en manos del alfarero. Y sabes, ahí es donde entendemos que no se trata de lo que es esa masa de barro, sino de lo que va a llegar a ser en las manos correctas. No se trata de lo que somos, se trata de lo que llegaremos a ser en las manos de Dios. Y la palabra nos dice que hay dos tipos de vasos, vasos de honra y vasos de deshonra. Y mientras nuestra vida determine estar en las manos de Dios, seguramente Dios hará de nosotros un vaso de honra. Lo que le da valor a ese vaso o lo que
determina que el vaso sea de honra o de deshonra es lo que hay dentro de ese vaso, es lo que hay dentro de esa vasija. Por eso hemos entendido que nuestro verdadero valor no depende de lo externo, nuestro verdadero valor depende de lo interno, de lo que ya hay dentro de nosotros. Nuestro verdadero valor está dentro de nosotros y tenemos que buscar ahí y tenemos que echar mano de lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Muchas veces pensamos o creímos que nuestro verdadero valor dependía de lo que la gente pensaba, de lo que la gente creía o de lo que la gente decía de nosotros. Pero ahora nos damos cuenta que no es así. Nuestro verdadero valor depende de lo que Dios piensa, cree y quiere de nosotros, de lo que Dios dice acerca de nosotros. Hay un versículo donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y sí, verdaderamente es que Dios ha puesto, Dios ha colocado dentro de nosotros como esos vasos o como esas vasijas de barro un especial tesoro. Y eso es lo que nos da valor, eso es lo que nos hace valer. Dice la palabra que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no es de nosotros. Yo valgo, tú vales por lo que Dios ha invertido, porque eres su hijo. Tú vales por lo que Dios ha colocado en tu corazón y lo sigue haciendo. Es ese tesoro que lo podemos traducir cada uno de nosotros con base a lo que Dios nos ha dado por su gracia. Y por supuesto que no podemos hablar de un tesoro si no hablamos del amor de Dios en nuestra vida, si no hablamos del perdón de Dios, de su misericordia, de su libertad, de su paz, de la reconciliación que Dios nos ha entregado. Ese es el tesoro que Dios ha puesto a nuestros corazones. Y yo quiero animarte, yo quiero invitarte a que eches mano de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si te sientes solo, triste, si te sientes abandonado, si te sientes lastimado, si ha habido ofensa en tu corazón, si hay amargura, si hay rencor, si hay resentimiento, si hay odio, echa mano de ese tesoro que Dios ha puesto en tu corazón. Tu vida está en manos de Dios, tu vida está en manos del alfarero. Y Él está tratando de hacer de nosotros esos vasos de honra. Dios nos ha amado para poder amar, Dios nos ha perdonado para poder perdonar. Dios nos ha dado misericordia y nos ha dado de su libertad justamente para nosotros manifestar y dar esa misericordia y esa libertad a través de esa paz que ha nacido de la reconciliación que tenemos en Dios. El verdadero valor no comienza de afuera hacia adentro, el verdadero valor comienza de adentro hacia afuera.
Nuestro verdadero valor no solamente es ese tesoro que Él ha puesto en nosotros, no, es la identidad que tenemos. Cuando yo digo que nuestra vida está en manos del alfarero, eso no quiere decir que siempre y todo va a estar bien. Aún el alfarero lleva un proceso con el barro de perfeccionamiento. Hay un proceso de limpieza en el barro. Mientras el barro sea cada vez más puro, será más fácil de ser moldeado y de ser transformado. Pero esto es un proceso. La palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y cuando yo digo o la palabra dice que nuestra vida está en manos del alfarero, es que Él nos está perfeccionando. Y la obra que Él comenzó siendo una masa de barro, Él la va a terminar para poder hacer de nosotros y de esa misma masa de barro un vaso de honra. Lo que Dios está queriendo hacer de nosotros, o lo que Dios está formando en nosotros, o lo que Dios quiere alcanzar y lograr en nosotros, es que tú y yo podamos encontrar nuestra mejor versión en Jesucristo. Y déjeme terminar este tiempo terminando de leer este pasaje de Jeremías 18. He aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Dios siempre va a trabajar. Él no se va a detener. Por eso leíamos, lo que Él empieza, Él lo termina. Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Este mundo sigue girando, la rueda sigue girando y por ende la obra de Dios sigue trabajando en nosotros, moldeándonos, transformándonos, perfeccionándonos. Dice este versículo, la vasija de barro. De pronto esa masa de barro ya se veía como una vasija. Y cuando hablamos de una vasija de barro, cuando hablamos de un vaso de barro, el verdadero valor no es el que se ve físicamente o externamente, el verdadero valor es el que se ve dentro y se puede manifestar afuera. Una vasija, un vaso es un recipiente, recibe, pero no solamente recibe, también da. Importante darnos cuenta que si Dios está haciendo algo en nosotros y si Dios nos está bendiciendo, es para hacer de bendición a otros. Qué tremenda ilustración que dice, y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. Pero no termina el versículo ahí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que ya no hay solución, ya no hay respuesta, ya no hay salida, ya no hay nada que hacer? Y ahí es cuando entendemos que en Dios
hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Porque aunque dice este versículo que la vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder, es impactante darnos cuenta que el versículo no termina ahí y dice lo siguiente: y volvió, y volvió, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios lo volverá a hacer. Dios lo hará una y otra vez. Y aún 7 veces puede caer el justo y esas 7 Dios lo va a levantar. Y volverá a hacer una obra poderosa en su vida. Ese es nuestro Dios. Él lo volverá a hacer. Tu vida tiene un propósito. Asegúrate que tu vida esté en las manos correctas, en las manos de Dios. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque creemos que nuestra vida está en tus manos. Gracias porque la obra que tú has comenzado en nosotros, tú estás trabajando, tú estás perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos hasta ver terminada tu obra en nosotros. Gracias porque somos esas vasijas y esos barros, y si estamos en tus manos, tú deseas que seamos esos vasos de honra. Señor, porque tú has puesto ya un tesoro dentro de vasos de barro para que el poder y la excelencia sean tuyos. Gracias por ese tesoro que has puesto ya en nuestro corazón. Tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tu libertad, sabernos y sentirnos reconciliados y que hoy podemos tener paz para con Dios. Queremos echar mano de lo que tú ya nos has dado para seguir adelante. Señor, tu palabra nos dice que aunque caigamos, tropecemos o desmayemos, en tu bondad, Señor, tú nos vas a levantar y tú vas a volver a hacer una obra en nosotros. Gracias, Señor, porque es tu obra. Gracias, Señor, porque se trata de mí, se trata de ti y no de nosotros. Te damos la gloria y la honra. Ayúdanos, enséñanos a ver en nuestro corazón lo que tú ya nos has entregado y echar mano de ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.